Citrus es un manga yuri escrito e ilustrado por Saburo Ota, amado por unos pero también bastante despreciado por otros que la consideran una pésima obra, calificándola de lenta, repetitiva y hasta vacía. Por otro lado, sus defensores la consideran una de las mejores, por no decir la mejor, historias del género en los últimos tiempos, contando con un buen ritmo, personajes carismáticos y entrañables. Si bien no pienso entrar en ese debate, ya que considero que los gustos de cada persona son diferentes y lo que para mí puede llegar a ser aburrido, quizás para otros sea una obra maestra. Sin embargo, me llama poderosamente la atención esto de que Citrus pueda llegar a generar una dualidad tan grande. Por eso, y tomando en cuenta que en este canal venimos hablando de algunas de las virtudes y falencias de esta obra, considero pertinente realizar un análisis completo del manga clásico abarcando sus 10 tomos recopilatorios. Cabe aclarar que para la realización de estos videos se utilizará la versión de Editorial Kamite de aquí de México, que salvo por un pequeño desliz de un diálogo que no correspondía a un personaje, es una traducción bastante buena. Y no, Kamite no patrocina este video, aunque debería, quiero mangas gratis. Ya por último, es necesario mencionar que si bien el material provendrá de los tomos recopilatorios, nos basaremos en la publicación original de la Yurihime, para intentar entender algunas de las decisiones que la Sabu tomó a lo largo de la realización de su obra. Ya una vez aclarado todo esto, comencemos. El manga inicia en una cafetería donde vemos a unas chicas conversando. En primer plano se nos presenta a nuestra protagonista, Yusuchi, diciendo que también le gustaría divertirse, dejando un pero al final. Sus amigas le dicen que olvidaban que Yusuchi rompió con su novio y que podrían presentarle a alguien, pero que es una lástima que se cambiara de escuela en otoño y que las relaciones a distancia no funcionan. Yusu las tranquiliza y con una sonrisa que esboza confianza les asegura a las dos que conseguirá un novio tan pronto se cambia de escuela. En esa misma hoja, como a modo de ironía, vemos a nuestra prota acostada al lado de una chica misteriosa, que nunca supimos quién era porque esta tipa es castaña y Mei claramente es pelinegra. Pasamos abruptamente a una escena donde nuestra protagonista se dice para sí misma que en el primer día debe mostrar su máximo atractivo, pero que no importa que tan animada esté, puesto que es una escuela femenina, y con una cara algo melancólica decreta que su juventud se acabó. Después de eso, Yusu procede a contarnos a nosotros los lectores que ha vivido básicamente mintiendo para estar a la altura de las expectativas, pero en realidad nunca se ha enamorado y no entiende nada del amor. Ahí su discurso interno es interrumpido abruptamente por la hermana perdida de Weevil Underwood. No, en serio, Sabu, ¿qué carajos es este diseño? Como sea, Vilma le dice a Yusu que el color de su cabello y el uso de celulares van contra las reglas. Yusu utiliza su arma secreta, que es decir que es nueva y no estaba enterada de las reglas. La monitor, sin embargo, procede y le dice que básicamente su mera existencia es una violación a las reglas de la escuela. Ante eso, Yusu no puede más y procede a poner el grito en el cielo, al tiempo que le reclama a la pobre chica con gafitas que todo esto es un sinsentido y que la apariencia no tiene nada que ver con el estudio. Pero de pronto, una voz contradice lo dicho por nuestra protagonista. Ambas voltean y resulta ser la presidenta del consejo estudiantil, que se ve sospechosamente familiar. La presi le da un sermón a nuestra prota y de una manera bastante agresiva, debo decir, le dice en pocas palabras que ella también tiene que seguir las reglas. Yusu sigue alegando que no es justo porque es nueva y cuando cree que ha ganado la discusión, ¡pam!, la presidenta le da un repentino abrazo que naturalmente desconcierta a nuestra protagonista. Comienza a toquetearla y como si hubiera sido criada en Tepito, le saca el celular y se aleja, no sin antes decirle que a partir de mañana tiene que seguir las reglas. En la misma página tenemos una transición un tanto particular, donde podemos observar a Yusu desmaquillándose mientras se pregunta qué shampoo usaba la presi, ya que cuando la abrazó olía muy bien. Ahí, una voz la llama por su apellido reiteradamente. Yusu voltea violentamente y ve a un apuesto hombre frente a ella, que resulta ser su profesor. Ok, esta escena es importante ya que aquí se nos revela por primera vez que Aihara no es el apellido original de Yusu.
Esto será importante más adelante, pero por lo pronto la Sabu estableció una pequeña raíz para que los acontecimientos posteriores no se sientan sacados de la nada. Pasamos por otra transición acelerada ya en el salón en el periodo de descanso aparentemente. Yusu se acerca a otro par de chicas preguntándoles de qué están hablando, y ellas le responden qué planean hacer después de clase. Yusu comienza a botar opciones y les pide que si puede ir con ellas. Sin embargo, las chicas quedan prácticamente en shock juzgándola en silencio ante el desconcierto de nuestra prota, hasta que una mano la jala fuera de escena. Entonces, una chica con coletas le dice que así no es como se hacen las cosas aquí, y Yusu naturalmente le pregunta que quién carajos es ella. La misteriosa chica procede a presentarse como Taniguchi Harumi, Harumin para los cuates. Yusu pregunta qué hizo mal y Harumi procede a explicarle a Yusu y por extensión a los lectores el funcionamiento de la escuela. Ella dice que las estudiantes de acá han estado en la academia desde primaria y que son reacias al cambio o a los elementos externos a la escuela. Añade que ella la entiende porque también está desde el primer año de preparatoria. Harumi entonces señala a la Presi y dice que esa es un caso especial, ya que es bonita, inteligente y aunque va en primero ya es la presidenta del consejo estudiantil, además de estar comprometida con un profesor de élite. Yusu se desconcierta al saber este dato, pero Harumi revela inmediatamente que la Presi es nieta del director y que posiblemente heredará la escuela. ¿Cómo sabe esto Harumi? Por ahora lo desconocemos. Como sea, Yusu siente un poco de pena por la Presi y Harumi entonces le dice que así es esto y que ahora son amigas, así que le pide intercambiar correos. Yusu se desconcierta al verla con un celular y le dice que si eso no es una violación a las reglas. Harumi le dice que no es una falta si no te lo descubren y procede a guardarlo en su busto. Pasamos a una secuencia donde Yusu va al cuarto de Mineko para recuperar su celular. Después de salir traumatizada tras la regañada de Mineko, ve al profesor Amamiya y aprovechando que tiene el celular, decide seguirlo, pero en eso Yusu queda en shock y de paso nosotros cuando pasamos página y de pronto ¡pum! Vemos al profesor Amamiya y a la presidenta besándose. Yusu se esconde tras los arbustos preguntándose qué carajo está pasando, intentando procesar lo que está viendo. Tras una secuencia que resulta ser un tanto incómoda y con la idea de que pudo llegar a ser vista, Yusu no puede resistirlo más y sale corriendo, gritando y entrando en pánico, salvando indirectamente a la Presi de seguir con algo que aparentemente no quería hacer. Yusu sigue intentando procesar lo que acaba de ver mientras corre hacia el atardecer y por tercera vez volvemos a toparnos con una transición sumamente brusca. ¡Basta, Sabu, tranquila! En fin, pasamos a la residencia Aihara donde conocemos a la mamá de Yusu, que por cierto ni siquiera tenía un nombre, era simplemente la mamá de Yusu. Menos mal el anime la nombraron, mijo. Grande Sabu. Como sea, Yusu le pregunta que dónde está su nuevo papá, a lo que su madre pone una cara un tanto melancólica para posteriormente a la página siguiente con una sonrisa decirle que está en el otro lado del mundo y que no volverá en mucho tiempo. Lo que pone a uno a pensar que si su nuevo padre es una especie de demente o es su madre la que tiene algún tipo de problema mental. Yusu entonces le pregunta a Ume si es feliz y ella le responde que sí, que mucho, ya que la tiene a ella y a la hija de su esposo, y por qué no sería feliz viviendo con dos hijas. Yusu, por andar perdido en sus pensamientos, no termina de entender muy bien lo que acaba de decir su madre. Ante esta reacción, Ume procede a decirle a Yusu que a partir de hoy tendrá una hermana menor, al tiempo que la presidenta entra en la residencia Aihara para desconcierto de Yusu. Paremos un segundo acá. Algo que casi no se le reconoce a la Sabu es el cómo cuida los detalles. ¿A qué me refiero? Si bien era un poco obvio que la Presi iba a ser la hermanastra, ya que son las únicas dos que son presentadas en primer plano, fuera de eso, la Sabu nunca dio pistas obvias. Onda, nunca se nos reveló el nombre de la academia, por lo que el apellido Aihara de Yusu no nos decía nada. Si bien desconozco cómo fue presentada la historia en el primer capítulo publicado en la Yorihime, considero que la portada a color le jugó en contra a la Sabu, ya que si se hubiera hecho para el segundo capítulo y no el primero, quizás y solo quizás, el momento donde se revelara que Mei era la hermanastra hubiera sido un poco más choqueante. Pero, si se leyera una segunda vez el manga, los lectores verían pequeñas pistas que indicaban que, efectivamente, la Presi iba a ser la hermanastra de Yusu. No es algo que mate la historia ni mucho menos,
pero si se jugaba un poco más con esto, hubiera sido más interesante tratarlo como un pequeño misterio, qué sé yo. La chica procede a presentarse como Aihara Mei, hija de Aihara Sho. Ok, nos dan el nombre del tipo que está literalmente en el otro lado del mundo, pero no de la mina que va a vivir junto a ellas. Qué grande eres, Abu. En fin, luego de ganarse el cariño de su nueva madre con una sonrisa un tanto cínica, pasamos a una secuencia de Yuzu bañándose en la que hace una recapitulación de los acontecimientos, incluido un pequeño panel donde se deja en claro que Yuzu es la hermana mayor y Mei es la hermana menor. Todo termina en Yuzu cuestionándose si besar se sentirá tan bien y por qué no puede dejar de pensar en su nueva hermana. Pasamos a la habitación donde Yuzu intenta establecer una relación diplomática, por así decirlo, pero Mei termina ignorándola, provocando la cólera de Yuzu. Esta procede a interrogarla sobre el beso con Amamiya Sensei, y mientras Yuzu parlotea, a Mei parece importarle poco lo que dice su hermanastra, hasta que se acerca a ella, se abalanza y ¡pam!, la termina besando. Tras un par de paneles con el fin del beso, Mei, con una cara un tanto tétrica, le dice que así fue el beso y después, con una cara un tanto triste, aunque libre la interpretación, se va de la escena dejando a nuestra protagonista choqueada y con ella a nosotros también. El capítulo termina con una Yuzu aún incrédula por lo sucedido, diciendo que nunca se imaginó que su primer beso se lo daría su nueva hermana menor. Y con esto termina la aventura de hoy. En lo que se conoce como el piloto o el inicio de Citrus, la verdad es que podemos notar dos cosas fundamentales. 1. La historia se siente demasiado acelerada, como si la Sabu quisiera contar la mayor cantidad de cosas posibles como para dejar enganchado al lector. No por nada tenemos transiciones tan abruptas y poco orgánicas. Onda, pasamos de estar tiradas en el patio de la escuela a, en la misma página, estar ya en el baño desmaquillándonos. De que el profesor te lleve al salón a estar prácticamente en el periodo de descanso, de ir corriendo hacia el horizonte a que tu madre salga en primer plano y ya técnicamente estar en tu domicilio. Citrus va muy apresurado y casi no hay tiempo para que la historia respire. Sumado al hecho de dejar un cliffhanger lo suficientemente fuerte como para enganchar al lector, acá el primer beso de Yuzu y Mei. A pesar de que leí que a algunos no les gustó y que lo sintieron muy forzado, en mi opinión esta fue una idea brillante por parte de la Sabu. Está mandando el mensaje de que su obra es diferente. No cae en el cliché de las obras que tardan más de la mitad en que los protagonistas se tomen de las manos y hasta el final se den un beso, si es que llegan a besarse, porque a veces ni eso. Con este elemento, la Sabu rompió totalmente esa tensión del primer beso entre las protagonistas. El mensaje es que cualquier cosa podría pasar en Citrus y que el cielo es el límite. Ahora, dejando de lado que desconozco el proceso que los mangakas hacen para que les publiquen su historia, esto también pudo ser para, en caso de que Citrus no hubiera sido serializado, funcionar como un one shot. Si lo vemos desde cierta perspectiva, el primer capítulo es una historia irónica. La protagonista, en la segunda hoja, vociferó a los cuatro vientos que conseguiría un novio apenas se mudara de escuela. En cambio, en la penúltima hoja, estaba siendo besada por su nueva hermana menor. Pero bueno, de cualquier manera que haya sido, lo cierto es que funcionó. Eso también explicaría por qué veo que Citrus fue publicado por primera vez en noviembre de 2012 en la Yorihime, pero la serialización comenzará hasta enero de 2013, publicando de nuevo el capítulo 1 y no fuera hasta marzo del mismo año el segundo, o sea, 4 meses de distancia entre uno y otro. Esto debido a que en ese tiempo la Yorihime era bimestral, aunque de nuevo esto es terreno 100% especulativo. Y 2. La Sabu es alguien muy detallista. Dejando de lado lo que dije de Mei, la Sabu dejó un montón de ideas que pueden ser utilizadas más adelante en la historia. La estabilidad mental de Mei, que Yuzu tuvieron pasado y la importancia de los Aihara, más el hecho de que serán el obstáculo más grande que tendrán que superar nuestras protagonistas, son cementadas desde el primer capítulo. Además de que se nos presentaron otros personajes como Ume, Maruta y Harumi, esta última siendo uno de los personajes más importantes y mejor escritos en el futuro. Ahora, ¿qué podemos decir de las protagonistas? Siendo honesto, ambas están bien, creo que tienen buenas bases y su personalidad está bien definida, algo fundamental en este tipo de historia. Yuzu es un estereotipo de la clásica niña inmamable de preparatoria,
Ya sabes, de las que solo se la pasan hablando de moda y hombres guapos. Pero lo que nos dejó claro en estas páginas es que Yusu es alguien que le genera mucho interés el amor, es tremendamente emocional, suele ser muy reaccionaria y tiende a sobrepensar demasiado en las cosas. Por su parte, Mei es alguien con una moral cuestionable, con motivaciones hasta ahora desconocidas, es un tanto promiscua y hasta cierto punto cínica, pero tampoco llega a ser malvada. Siendo esta la base sobre la cual se trabajará para emparejar a estas dos, es algo interesante preguntarse cómo la Sabu logrará congeniar dos polos aparentemente opuestos. Y esto es algo más superficial, pero me llama la atención cómo esta primera personificación de Mei es mucho más expresiva, algo que no es un dato menor y analizaremos más a fondo en el futuro. Dicho esto, a pesar de pequeños detalles como el ritmo tan acelerado de la historia, considero que el inicio del romance entre hermanastras es sólido. Tiene a dos protagonistas que, si bien son muy diferentes, cada una es carismática a su modo, y con un cliffhanger tan potente que terminó enganchando a muchos, yo incluido, podemos decir que el inicio de Citrus está correcto. La próxima vez que nos veamos exploraremos un poco la jerarquía de la familia Ihara y aprenderemos algo más del pasado de la Presi en lo que burdamente podemos llamar el inicio del arco de Mei. Si te gustó el video me ayudaría mucho que le dejaras tu like, pero sobre todo que lo compartieras con alguien a quien crees que le pueda interesar. No es una serie que vamos a hacer seguido uno detrás de otro, ya que el canal tiene otras franquicias que atender, pero entre más popular sea esta serie más seguido va a salir. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las estupideces que publico. Y ya con respecto al directo me decidí a hacerlo el día sábado 28 de agosto a las 8 pm tiempo del centro de México. Así que los espero para que podamos platicar un rato. Como siempre, yo soy Petis y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.